La historia del cine es amplia, tan amplia que no podemos limitarnos únicamente a las grandes producciones de Hollywood que se estrenan año con año o incluso también a los clásicos. Hubo un momento, por ejemplo, en que México fue toda una potencia de la realización cinematográfica, ya hace bastante tiempo por cierto. Antes de Omar Chaparro o Marta y Gareda, el cine mexicano no solamente era bueno, sino que también tenía sustancia. Pero no nos limitemos solamente al pasado, hoy en día siguen habiendo producciones mexicanas que valen la pena, y el día de hoy hablaremos de esa industria que alguna vez fue y del cine que hoy en día podría ser, pero no es. Hablemos de cine mexicano. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la industria cinematográfica se vio frenada debido a que sus principales productores se encontraban precisamente en los países más importantes dentro del conflicto bélico. Hollywood detuvo la mayoría de sus actividades para producir únicamente cintas de propaganda e igualmente Europa hizo lo mismo, principalmente en Alemania, quien fue uno de los mayores exponentes europeos del siglo XX. Los recursos que originalmente eran destinados al cine se desviaron para la producción de armamento y en medio de este conflicto, Latinoamérica vio un blanco de oportunidad para empezar su propia industria cinematográfica. Varios países latinoamericanos comenzaron a hacer películas, pero quizá el más importante en el panorama de aquel entonces fue México. Al principio Estados Unidos planeó una alianza con México para producir filmes propagandistas ambientados en tierras mexicanas. Sin embargo, la cantidad de estereotipos en estos filmes y la falta de actores y realizadores nacionales hicieron que esta empresa fracasara. Gringos interpretando a mexicanos e indígenas de fondo que pasaban desapercibidos, así como también historias absurdas, fueron desechadas a cambio de material auténtico. Y fue en este punto donde empezó el auge conocido hoy en día como la época de oro del cine mexicano. Así pues, Hollywood rompió alianzas con el país del sur y este comenzó a hacer sus propias películas. Surgieron entonces directores, escritores, actores y cantantes que a lo largo de los próximos años se encargarían de llenar las pantallas no solamente a lo largo y ancho del país, sino también alrededor del mundo y principalmente en otros países de Latinoamérica. Los primeros grandes éxitos de este cine fueron Santa de 1931 dirigida por Antonio Moreno y La Mujer del Puerto de 1934 de Accardi Beutler. Fueron estos dos filmes los que empezaron todo y ya hacia finales de la década de los 30, México se había consolidado como una potencia cinematográfica con películas como Allá en el Rancho Grande de 1936. Pero si hablamos de esplendor, los 40 y los 50 marcaron tendencia con la llegada de directores comprometidos y estrellas que deslumbraban en la pantalla con su talento. Los géneros habituales tocados en estos filmes solían ser dramas, comedias y musicales, aunque en ocasiones también se coqueteaba con géneros como la fantasía o el terror y también la comedia. Grandes ranchos, familias acaudaladas, romances imposibles y canciones que aguantarían la prueba del tiempo como grandes clásicos fueron algunas de las características principales de las películas de gran éxito durante los 40, con actores de la talla de Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García y María Félix, solo por mencionar algunos. Del lado de los directores, uno de los más reconocidos fue Emilio Fernández, mejor conocido como el Indio, quien contó en su carrera con películas como Flor Silvestre, María Candelaria y La Perla. En su equipo casi siempre estaba fotografiando Gabriel Figueroa, con actuaciones de Dolores del Río y Pedro Armendáriz. María Candelaria particularmente tuvo tal reconocimiento que incluso llegó a ser galardonada en el Festival de Cine de Cannes con la Palma de Oro. Pero, como ya decía, no todo eran dramas en haciendas y romances donde resolvían sus conflictos a balazos y con canciones. La comedia tuvo igualmente su auge, con exponentes como Cantinflas, Resortes, Viruta y Capulina o Tintán, muchos de ellos incluso llegando a hacer trabajos como actores de doblaje para películas de la Walt Disney. Y al igual que estos géneros, otros más también dieron su debido reconocimiento, tal como el cine de rumberas, que estuvo cargado de música y bailes latinos. Y como la época de oro se situó durante la Segunda Guerra Mundial, no podían faltar tampoco cine negro o también conocido como cine noir. Cintas cargadas de detectives y gángsters con misterio y acción. Las películas mexicanas, al igual que las de Hollywood, en ocasiones no solamente trataban de imitar el estilo noir del cine americano, sino que también trataban de darle su propia esencia, mezclando las historias con el folclore local, pero muy al estilo de las películas de Humphrey Bogart. Pasando al género del terror y de la fantasía, este tuvo su mayor auge durante los 60, los 30, los 40 y los 50, también con sus respectivas películas. Dirigida por Ramón Peón, en 1933 llegó a salas La Llorona, considerada la primer película de terror mexicana, misma que adaptaba el mito popular de La Llorona en que una mujer mata a sus hijos y vuelve de la muerte como alma en pena.
Fernando Méndez fue otro de los exponentes importantes del terror. En 1957 estrenó El Vampiro, una cinta de terror gótico que no solamente recuerda el relato de Drácula de Bram Stoker, sino que también es la primera película de la historia en incorporarle colmillos a un vampiro. Entrada la década de los 60, el terror y lo sobrenatural inundaron las pantallas, pero más allá de monstruos y luchadores enfrentándose a toda clase de criaturas de ultratumba, la fantasía también encontró su lugar más particularmente en 1960 con Macario de Roberto Gabaldón, una cinta protagonizada por Ignacio López Tarso, que cuenta también con el mérito de ser la primera película mexicana en competir en la ceremonia de los premios Oscar. Sin embargo, el cine mexicano encontró un declive una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Los años 50 y 60 se vieron inundados por grandes talentos extranjeros, tales como Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock y Stanley Kubrick, quienes con la desaparición de la censura, tuvieron más libertades para hacer renacer el cine mundial que había estado frenado por el enfrentamiento. Asimismo, la llegada de la televisión a México acaparó todas las atenciones, y a partir de finales de los 60, las películas mexicanas decrecieron en calidad en su mayoría. Dejando el arte y los valores culturales de antaño a un lado, las películas apostaron por una industria más comercial. Llegó pues el cine de ficheras, con gran cantidad de música, muy pobre calidad de producción y tramas que giraban en torno a sexo, fiestas y la vida urbana enfocada en cierta clase social específica. Misma clase que era la clase pudiente para poder pagar una entrada de cine. Cabarets, bailarinas, alcohol, narcotráfico y cantantes sin experiencia en la actuación fueron quienes acapararon este mercado hasta mediados de los años 80. Pero no todo era oscuridad ante tan feo panorama. Los 80 igualmente fueron el nacimiento del conocido como Nuevo Cine Mexicano. En 1983 nace el Instituto Mexicano de Cinematografía, una entidad encargada de guiar al cine nacional hacia la calidad. A partir de este periodo y hasta principios de los años 2000, nacen cineastas como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón y Amat Escalante. Y aunque en este tiempo aparecieron películas como Amores Perros, Cronos o como Agua para Chocolate, el poco apoyo hacia el cine nacional hizo que los nuevos talentos se fueran del país en busca de mejores oportunidades. Y aunque muchos de estos cineastas han sido reconocidos por la academia y es triste ver cómo se van del país, para suerte de México el cine no está muerto. Si bien no hay una industria establecida y la mayor parte de las producciones que hacen en nuestro país son basura, hoy en día siguen habiendo películas que ponen en alto el nombre de México. Cintas como Sueño en otro idioma, Güeros o La Ley de Herodes. Películas que nos dan la esperanza de que tal vez algún día nuestro cine vuelva a ser la gran industria que alguna vez fue. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.